Wake up! Wake up, wake up, wake up. That's equally valuable. En el cassette de hoy continuamos nuestro viaje a través de la historia del hip hop, rindiendo un homenaje a este grandioso género musical. Pero antes recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Los links están en la descripción en YouTube. Y en YouTube con un like, suscribida más campana y por favor una compartida en sus redes sociales. Si después de todo este proceso ustedes se sienten hábiles con las manos, recuerden poner un comentario allí, recuerden hacer algún tipo de anotación. Si les parece bien el tema y si no les gusta, si es para regalar la madre, también se les recibe el comentario. Cualquier cosa es cariño. Hola y bienvenidos de nuevo al Caseto. Mi nombre es Carlos, su MC, episodio número 89, Hip Hop, el nacimiento. Capítulo pasado nos habíamos quedado en esta prehistoria y llegamos hasta la década de los años 50. Vamos a retomar este homenaje que le estamos haciendo a este gran género musical y vamos a arrancar desde los 50. Una década que si se tratara de una rima sería el punto de partida. En nuestro recorrido histórico por los géneros musicales que sentaron las bases de este movimiento artístico, encontramos el rhythm and blues, que es básicamente una fusión entre el blues, el gospel y el jazz. Este género evolucionó con el tiempo, dando paso a nuevos estilos musicales como el soul, el rock and roll, aunque el rock merece un capítulo aparte. Sin embargo, para mantenernos enfocados en el hip hop, nos vamos a adentrar en el camino del soul, aunque el rock también merece su capítulo aparte en la historia de la música. El soul, con sus raíces en el R&B, nos lleva por una senda diferente debido a sus temas más sociales y comprometidos con la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. El soul, heredero del R&B, se destacó por la capacidad de denuncia social, mostrando a través de la música la situación que se vivía en Estados Unidos en esos tiempos, que era más marcado en el sur de los Estados Unidos. Esta rama musical sirvió como medio poderoso para expresar las injusticias y desafíos que enfrentaba la sociedad y particularmente la sociedad afroamericana, siendo un vehículo para narrar historias profundas y provocar reflexiones sobre la realidad de aquellos tiempos. Los 50 tuvieron una serie de hechos que marcaron esa década. Se celebró el Mundial Brasil 1950, que había sido postergado, que había sido suspendido por cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico eligió ser Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Apareció el televisor a color. En el Reino Unido estaban coronando a la señora Santa Isabel. No, mentira, a la señora Isabel. Descubrieron la cadena del ADN. Salió la primera tarjeta de crédito y hasta ahí llegó la vida sin deudas para muchos. Aparecieron los cinturones de seguridad. Tuvieron que dar 50 años después de la invención del automóvil para que se dieran cuenta. En los choques, la gente que no iba amarrada a algo salía volando por el parabrisas. Inventaron la vacuna contra el polio. Gracias a esta vacuna, muchos no tenemos las piernas como ese. Hasta los antivacunas se vieron beneficiados de esto. Eso es algo bien irónico, pero como dicen por ahí, la ironía es muy irónica. Vincularon el cigarrillo con el cáncer. Les dijeron, bueno, ustedes de ahora en adelante van a ir juntos. De pronto tenían una relación como escondida antes, pero en los 50 se destapó esta relación y esta pareja sigue indisoluble a pesar del paso del tiempo. Surgió el maravilloso mundo de Disney, los que hoy en día están tratando de cambiar la historia, de cambiar los roles y reescribir las cosas naturales de la vida. ¿A favor de quién o quiénes? No se sabe. Se hizo el primer trasplante de riñón, murió la señora Frida Kahlo y murió su eterno y clásico esposo, el señor Diego Rivera. Nace McDonald's para el deleite de los que no podemos resistirnos a la comida chatarra y a la maldad de la comida procesada. Un par de golpes de estado en Latinoamérica, cortesía del señor que hace poco falleció. Un saludo al señor Henry Kissinger, que está en el infierno. El esplendor de Hollywood se dio en esta década. Sin embargo, los 50, a pesar de estos avances, no fueron todo optimismo, todo esplendor. En el estado de Alabama, Estados Unidos, existía una ley que regía el sistema de transporte público y que reflejaba el flagrante racismo que existía en la época en casi todo Estados Unidos, pero más marcado en el sur, los estados que habían perdido la guerra civil. De acuerdo con esta ley, los autobuses estaban divididos racialmente. La parte delantera era para los blancos, la parte trasera era designada para los negros.
Sin embargo, la segregación tenía condiciones aún más humillantes. En caso de que el autobús estuviera lleno de pasajeros blancos y alguno de ellos no tuviera donde sentarse, tenía el derecho de reclamar el lugar de un pasajero negro, que bajo la ley tenía que darle puesto al blanco. La situación seguía siendo aún más humillante porque los negros tenían que pagar el pasaje por la puerta delantera, subirse, darle la plata al conductor, bajarse y abordar el bus por la puerta trasera. A la luz de nuestra sociedad actual esto sería algo inconcebible, pero en ese momento en Estados Unidos se daba eso y se daba en muchos estados y era una práctica muy común en el país de las libertades. Suena irónico, pero era así. Esto deja al descubierto esa lucha que tenían que vivir a diario los afroamericanos en esta sociedad marcada por el racismo. Ahora, es posible que ustedes en este punto del podcast estén pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el nacimiento del hip hop? Dentro de los muchos eventos impactantes de esta década, uno en particular encapsula el espíritu inicial que daría origen al hip hop. Rosa Parks, una activista de derechos civiles, pero en aquel momento era una mujer común, abordó el autobús que normalmente la llevaba de vuelta a su casa, se sentó en los asientos designados para los negros, pero en la mitad del bus. Sin embargo, el autobús se llenó y un joven blanco subió a bordo. El conductor fue hacia Rosa Parks y le exigió a ella y a otras 3 personas que se dieran el asiento al joven, a pesar de que el joven blanco no había solicitado el asiento. Rosa Parks dijo, no, yo de aquí no me muevo, y ella en una posterior entrevista que dio para la BBC dijo que el joven blanco nunca había hecho el reclamo de ese asiento. La negativa de Rosa Parks de ceder el asiento la llevó a ser arrestada y a pasar una noche en una cárcel de Montgomery, Alabama, y además de esto pagar una multa de $14 por resistirse a esta práctica injusta y discriminatoria. Sería un punto de inflexión en la lucha de los derechos civiles. Este valiente acto de la señora Rosa Parks se convirtió en un símbolo icónico de la resistencia pacífica y fue uno de los momentos que inspiraron y reflejan, de nuevo les digo, el espíritu de lucha que tiene el hip hop dentro de su ADN. Este pequeño suceso fue la chispa que encendió el gran movimiento de la defensa de los derechos civiles, donde se destacaron personajes tan icónicos como el Dr. Martin Luther King Jr., al que todos recordamos por su famoso discurso en Washington, I Have a Dream. El soul, en ese contexto, empezó a entrelazar sus melodías con un movimiento de los derechos civiles, convirtiéndose en la expresión vocal de las vivencias y luchas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Sin embargo, el camino a la igualdad no fue fácil ni rápido. De hecho, todavía siguen luchando y todavía se dan este tipo de situaciones lamentables que todos hemos visto, y a pesar de que este movimiento de la defensa, sin embargo, el camino hacia la igualdad no fue fácil ni rápido. De hecho, todavía lo siguen recorriendo. De hecho, no se acaba la desigualdad, no se acaba el racismo en Estados Unidos. Durante este proceso de lucha, el soul fue refinando su sonido, convirtiéndose en un vehículo superpoderoso para transmitir mensajes de lucha y resistencia. De ese movimiento pueden salir muchísimos artistas que estuvieron presentes. Tal es el caso de la señora Aretha Franklin. Transmitió un mensaje súper poderoso, por ejemplo, con temas como Respect, I Say a Little Prayer, entre otros temas que se convirtieron en himnos de la lucha de los afroamericanos en la búsqueda incansable por la igualdad y la justicia social. El soul no solo proporcionó una banda sonora a esta lucha, sino que se convirtió en la voz cantada de una generación, se convirtió así como los griots de la tierra madre, y estas canciones se convirtieron en himnos de esta lucha. Encontramos otros artistas, por ejemplo, como el señor Al Green con su tema principal Let's Stay Together, alcanzando el número 1 de los rankings en el R&B y pop de 1972, aunque para muchos esta canción pasó desapercibida en su momento, aunque estoy seguro que muchos de ustedes no reconocen esta canción por el movimiento de los derechos civiles, sino por la relevancia que tuvo cuando fue utilizada de manera magistral en la banda sonora de una película icónica de la cultura pop, Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino. Incorpora esta melodía en la secuencia memorable de Marcellus Wallace, donde intenta persuadir a Butch Coolidge que los boxeadores no se vuelven mejores con el paso del tiempo, como pasa con los vinos, y con un fajo de billetes le dice a Butch que en un punto de la pelea, creo que es en el 5º asalto, que él va a la lona, lo que Butch de una manera muy astuta le dice que sí, pero ya después todos saben lo que pasa. La canción de Al Green se convierte en esa fuerza motriz de la escena, impulsando el ritmo y la tensión del diálogo crucial entre estos dos personajes.
aunque Bruce Willis ahí no dice mucho, hace parte de esa interacción con Marcellus Wallace. Tarantino sabemos que es un maestro de la creación de atmósferas y el uso de la música para potenciar las emociones en sus películas. Este señor logró fusionar la poderosa voz de Green con la trama cinematográfica, elevando la narrativa y la intensidad del momento en la película. Así, Let's Stay Together de Al Green consigue un nuevo nivel de apreciación y relevancia gracias a la utilización de esta canción en la película Pulp Fiction. Otro grupo que tenemos por allí a la mano es Chili's. Principalmente hicieron canciones que tratan de las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, temas que exploraban el enamoramiento, el compromiso, las rupturas, reflejando pues los altibajos de las relaciones sentimentales, como muchos. Otro artista que también fue muy relevante en este movimiento, en la onda del soul y en el movimiento de los derechos civiles, fue la señora Nina Simone, con esa voz apasionada, expresiva, que otorgaba una emotividad única a sus composiciones. Sus canciones eran tan íntimas que lograban sumergir a los oyentes en un estado de melancolía y reflexión, ofreciendo cobijo a través de su música. Además de su talento, como les decía, Nina Simone fue figura activa en el movimiento de los derechos civiles. El compromiso fue tan grande de Nina Simone cuando ocurrió el trágico asesinato del Dr. Martin Luther King. Ella dijo: no más, me voy de Estados Unidos, un país de estos no merece la pena. Si pasa esto, no merece la pena vivir aquí, y se fue a vivir a Barbados. No sé si volvió en algún momento a Barbados o falleció en ese país, pero dejó a causa de esta situación y de la desilusión que tenía de ese Estados Unidos de esa época, ¿no? La situación política y social que se vivió. Otro artista que podemos encontrar allí dentro de estos fue Stevie Wonder. Stevie Wonder, un genio de la música. Las canciones por las que conocemos todos a Stevie Wonder no son tan, digamos, políticas, por decirlo así. Sin embargo, el legado de él trasciende la esfera, digamos, musical. Se convierte en una figura muy clave en la defensa de los derechos civiles, la justicia social, a tal punto que las Naciones Unidas le dieron un reconocimiento y lo nombraron mensajero de paz por todas estas contribuciones que él tuvo y toda esta búsqueda por lograr un mundo mejor. Otro de los artistas de esta ola del soul es el señor Curtis Mayfield, conocido como Gentle Genius, y su grupo de Impressions. Ellos dejaron una huella imborrable en el soul. Canciones como People Get Ready transmiten un mensaje de esperanza y fe en lo supremo para salir de esa adversidad. Como podemos ver, este tema y podemos escuchar, es un tema muy cargado de la influencia gospel. Las composiciones del señor Mayfield a nivel individual son un poco más densas y profundas. Digamos, presenta un sonido melancólico que se ha vuelto característico del soul. Un ejemplo clásico de la música de Curtis Mayfield y de ese soul, pero con esa parte desgarradora, como que desgarra el alma, es la canción Billy Jack, que narra la lucha de un individuo por sobrevivir en un mundo marcado por la desigualdad y la opresión. Una narrativa en la cual cualquier afroamericano de la época podía haberse identificado con esta canción. Estas composiciones no solo reflejaban la maestría musical de Curtis Mayfield, sino que también destacaban su capacidad para capturar las realidades sociales y emocionales de su tiempo. Se convirtió en un referente inherente del género del soul. El último de esta lista de estrellas del soul es el señor James Brown. Yo creo que muchos lo conocen, muchos lo han escuchado, a muchos les gusta. Conocido como The Godfather of Soul o el Padrino del Soul. Él tiene sus raíces en el gospel. Sin embargo, cuando entró al género comercial con esa fuerza, con esos pasos de baile, se volvió inspiración para muchos de los artistas que vendrían después de él. Incluso el mismísimo rey del pop, el real rey del pop, Michael Jackson, reconoció a James Brown como una influencia importantísima en su carrera y como uno de sus ídolos. Ya podemos nosotros hacer la asociación entre los pasos de baile de James Brown y los pasos de baile del señor Michael Jackson. Sin embargo, uno de los mayores legados para la historia del hip hop que dejó el señor James Brown fue el tema Funky Drummer. Este tema originalmente fue lanzado en 1969, pero se relanzó en 1986 en un álbum que se llama In the Jungle Groove como segunda pista.
hay un run por ahí que se dice que James Brown sabía que los DJs de los 80s que estaban comenzando el movimiento del hip hop estaban buscando percusiones, estaban buscando beats para samplear, y que más que este tema que dura casi 9 minutos, que no tiene partes cantadas, este tema realmente gritaba ser sampleado, y así fue respondido ese llamado. Muchos grupos aprovecharon este beat para sus creaciones. Artistas y grupos en el mundo del hip hop reconocieron la riqueza sonora de Funky Drummer y la utilizaron como base para sus propias composiciones. Tenemos, por ejemplo, el caso, y pónganle cuidado, de los grupos que samplearon este tema de James Brown. Tenemos el caso de Run DMC, Public Enemy, LL Cool J, NWA, The Pharcyde, Digable Planets, por nombrar algunos de los artistas que hicieron uso de este tema. Por supuesto que James Brown no es el único, existen otros músicos. Está el caso de los artistas de la disquera Stax. Vamos a nombrar algunos para que ustedes se hagan un referente. Tenemos el caso del señor Otis Redding con su tema A Try a Little Tenderness, sampleado en el 2011 para el sencillo llamado Otis del álbum Watch the Throne, de dos grandes del hip hop, el señor Jay-Z y el señor Kanye West. Estos hicieron pareja para producir este gran álbum musical. Recomendadísimo esta joya del hip hop. También existe otra pareja de artistas de este sello discográfico, los señores Sam and Dave, con su éxito Soul Sister Brown Sugar, sampleado en el 2000 por el grupo M.O.P. para su éxito Ante Up, que después fue remezclado por el señor Busta Rhymes, que le agregó más kilovatios de energía a este tema, que es súper ponchado. Vamos a ver si dejo ahí los links de estos temas para que los escuchen. Sigamos en la casa Stax y está el grupo The Staple Singers y su mega hit I Will Take You There de su álbum Be Altitude Respect Yourself de 1972, sampleado por uno de los precursores del hip hop. Para los que no lo han escuchado y no saben que existe, el señor Big Daddy Kane, recomendadísimo. Sampleó este tema para su tema homónimo al tema original, I Will Take You There de 1988. Existe otro grupo dentro de la casa Stax, The Bar Keys, con sus temas Sang and Dance y Holy Ghost, lanzados en la década de los 70. Sang and Dance en el álbum Some of the Shaft y Holy Ghost para el álbum Money Talks. Estas dos canciones han sido sampleadas por diferentes artistas del hip hop. En el caso más conocido de Sang and Dance está Getting Jiggy With It del señor Will Smith. Esa canción yo creo que hasta los que no les gusta el hip hop la reconocen. Un tema hip hop, sí, es animoso y fue muy famoso. De La Soul también incluyó samples de Sang and Dance en su tema Break It Down. En el caso del tema Holy Ghost de The Bar Keys, este fue sampleado en el tema Hey Ladies, single perteneciente a uno de los álbumes más icónicos de la historia del hip hop. Algunos consideran este álbum como el Sgt. Pepper de este género. Estamos hablando del Paul's Boutique de Beastie Boys. Y trayendo el último ejemplo de la casa Stax de esta disquera en Memphis, Tennessee, irónico, es un estado sureño y produjo todos estos artistas negros. El señor Isaac Hayes, con una cantidad innumerable de veces sampleado. Esta es la cantidad de canciones y tal la cantidad de artistas que han sampleado los temas del señor Isaac Hayes, que nombrar todos los artistas que lo han sampleado nos llevaría un podcast que duraría días. Sin embargo, a continuación les menciono algunos artistas que samplearon las canciones del señor Isaac Hayes. Empecemos por los señores de Ghetto Boys, Mind Play Tricks on Me. La canción es como el 93-94, sampleada del hit de 1974, Hang Up My Baby. Este tema tiene una línea de bajo que es inconfundible al principio, tomada del tema de Isaac Hayes, y es un tema alucinante, es un tema súper esquizoide. A muchos nos ha pasado que la mente juegue con nosotros de vez en cuando. Está el señor Snoop Dogg en colaboración con Nate Dogg, Cole Rob y Warren G en el tema Ain't No Fun del álbum Doggy Style de 1993. El tema que fue sampleado fue A Few Kisses to Go del álbum Don't Let Go de 1979 del señor Isaac Hayes. Y saltando a la costa este está el tema Warning del álbum Ready to Die de 1994 de Biggie Smalls, Big Papa, Biggie o simplemente Notorious B.I.G. como lo conocemos muchos. Se sampleó de la canción Welcome By del álbum, vamos a leerlo como está escrito porque pronunciarlo es un poco complejo, Hot Buttered
Soul de 1969. En los primeros días de su carrera musical, otro artista destacado de la costa este de Nueva York, el señor Jay-Z, para el tema Can I Live, perteneciente al álbum Reasonable Doubt de 1996, amplió el tema The Look of Love del álbum To Be Continued de 1970, de nuevo del señor Isaac Hayes. Y como el título del álbum To Be Continued. En el próximo caseto veremos cómo la discográfica Motown, Philadelphia International y el funk pusieron su parte en los cimientos del hip hop. Si llegaron hasta esta parte de la cinta, recuerden apoyar el caseto dándole un like, suscribiéndose, compartiéndolo, dejando un comentario de lo que les haya gustado y si no les gustó también, y si tienen algún dato para corregir algún dato erróneo de mi parte, se los agradezco. Denle a la campana de notificaciones para que sepan cuando llega el próximo caseto, y no siendo más, hasta el próximo mixtape.